Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Carrera. Estamos aquí en el mini auditorio de la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala. Y hoy vamos a hablar de un valor muy importante que es la responsabilidad. Y bienvenidos a Juventud con Valores. Bueno, hola, mucho gusto. Qué alegre de verdad poder estar con ustedes hoy. Qué alegre tener también a estudiantes del Liceo Javier y así vamos conociéndonos más entre familia ignaciana. Bueno, yo ya dije cómo me llamaba, me llamo Gabriela, pero si me dicen Gabriela siento que me están regañando, entonces mejor Gaby. Y bueno, yo a los 16, más o menos 17, como están ustedes, tenía un sueño que sigo manteniendo en la actualidad y básicamente es cambiar el mundo. Yo lo que veo es que el mundo está sufriendo en muchos sentidos, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala hay cosas que hacen sufrir a muchas personas, ¿verdad? Y creo que no puedo ser indiferente a la gente que sufre. Algo tengo que hacer. Y es como una certeza que tengo muy profundo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Les voy a dar algunos datos que nos muestran justamente ese sufrimiento de tantas y tantos en Guatemala. Hoy justo presentaron el informe de derechos humanos del Alto Comisionado de la ONU y ahí nos decían que más de 40,000 mujeres tuvieron una situación de violencia familiar, ¿verdad? Tenemos alrededor de 1,500 niñas menores de 14 años, imagínense, que pues van a ser mamá en los próximos días, ¿verdad? Tenemos un país violento, ¿verdad? Tenemos un país también muy pobre. La pobreza no solo nos habla de cuánta plata tenemos, sino nos habla también de si cuando nos enfermamos podemos ir a un hospital sin tener ese miedo de que la cuenta nos va a salir muy grande. O si cuando vamos en un carro, por ejemplo, ¿verdad? Pues básicamente nos sentimos seguros. Si las mujeres cuando salimos a tomar algo entre amigas nos sentimos también seguras en la calle. Es una intención de entender la pobreza desde una forma multidimensional. Y si analizamos todos estos factores, la sociedad guatemalteca está alrededor de 80% de pobreza. Imagínense, es un dato loquísimo en relación a todo lo que estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad? A eso súmenle una crisis ambiental nunca antes vista, ¿verdad? Así como los cultivos les afecta el cambio climático, el calor o mucha lluvia, pues nosotros también somos parte de ese ecosistema terrestre, ¿verdad? Y no hay posibilidad de que estos calores no nos afecten, ¿verdad? 9 de cada 10 ríos, lagos tienen un grado de contaminación, lo cual se traduce en cortito, en problemas de salud para los niños, que al final no tienen un centro de salud, por ejemplo, cerquita de su casa o un hospital cerca de su casa para poder curarse, ¿verdad? Y frente a toda esta realidad, yo dije, tenía su edad, y dije, Gaby, es que no, es que me enoja. Y siento que algo tenemos que hacer, algo debiéramos de hacer como sociedad. Y si puedo colaborar en algo, si puedo ayudar en algo, pues creo que para mí es lo que me haría feliz, ¿verdad? Yo quiero comenzar preguntándoles algo muy chiquitito. Responsabilidad, ¿verdad? Miren, me han tenido los amigos de Prensa Libre dándole vueltas a este valor una y otra vez. No es un valor que uno asocie con muchísima alegría, ¿verdad? Lo asocias con mucha seriedad, ser responsable, ¿verdad? Y justo cuando hablábamos con Eric y con Samantha y con Luis Pedro, que me ayudaron a construir este espacio que vamos a tener con ustedes, decíamos, tenemos que darle una cara vuelta al sentido de la responsabilidad, pero es que no podemos quedarnos con un sentido de responsabilidad muy serio. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si yo les pregunto en qué lugar del cuerpo sienten ustedes el amor, ¿dónde pondrían ustedes su mano? ¿Ok? ¿Verdad? Normalmente lo pondríamos en el corazón, ¿verdad? Ok, en la cabeza, eso también, yo también digo eso un poco, Martín. Pero si les pregunto, por ejemplo, el valor que ya alguien por aquí conversó con algún otro grupo, el del servicio. ¿Dónde ponen ustedes el servicio en el cuerpo? ¿Dónde se siente el servicio? ¿Ok? En el corazón también, en las manos, ¿verdad? En la cabeza, ¿verdad? Y si les pregunto, la alegría, ¿dónde sentimos la alegría? En todo el cuerpo, ¿verdad? En todo el cuerpo. Y bueno, entonces me quedé pensando yo, ¿dónde sentimos la responsabilidad? Ok, ¿verdad? Está más difícil de plantear dónde sentimos la responsabilidad, ¿verdad? Y yo justamente esta idea de dónde sentimos la responsabilidad en la posibilidad de compartir con ustedes una forma distinta, más alegre de pensar la responsabilidad, creo que debiéramos de sentirla también como la alegría en todo el cuerpo, porque la responsabilidad implica una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento
y entre lo que hago, ¿verdad? Ser responsable, y una primera definición así chiquitita de la responsabilidad es la habilidad que tenemos de responder. Imagínense, es tan cortito esto, pero tan profundo. Y poco tiene que ver si hicimos la tarea o no hicimos la tarea, o si llegamos a la hora en que nuestros papás nos dijeron que llegáramos. Hay una necesidad de replantear este valor de la responsabilidad desde la posibilidad que tenemos de responder. Y responder tiene que ver con lo que pienso, con lo que hago, pero también con lo que siento, ¿verdad? Yo les voy a pedir que agarremos algo de la canasta que tenemos por acá. Empecemos. ¿Por qué el crochet, Pablo? Pues realmente yo no sé absolutamente nada del crochet, pero lo veo como un reto, como un desafío. Entonces, y me gusta bastante. Es algo muy usualmente de mi zona de confort, entonces por eso el crochet. Gracias. A ver, Carmen. Bueno, yo elegí el sombrerito porque considero, no solo se me hace divertido, sino que también un símbolo también como de algo positivo, algo donde uno disfruta, la pasa bien y puede estar rodeado de gente que ama. Gracias. A ver, vamos con Andrés. Bueno, yo elegí los clarines porque creo que es un poco de recuerdo de la infancia. Es como regresar al pasado y recordar cómo unos clarines te hacían feliz pintando dibujos y haciendo obras de arte en ese entonces. Pues yo voy a elegir este libro, La Botánica. Pues considero que tal vez el desarrollo personal que puede ayudar a beneficiarme a mí y a los demás, pues parte siempre del conocimiento. Pues creo que con libros ese conocimiento se enriquece. Gracias. Martín. Bueno, yo escogí este frasco lleno de monedas porque siento que al mismo tiempo, hablando de este mismo tema, tenemos una cierta responsabilidad al momento de manejar este instrumento que ahorita actualmente es muy importante en la sociedad, o por lo menos que le damos mucho valor y que pues es la verdad algo que le doy bastante utilidad al día a día. Ok, gracias. Val. Bueno, pues yo escogí la tote bag. La verdad es que a mí me encantan mucho las carteras y me encantan estas porque son como más ecológicas y demás. Y está bonita la frase que dice porque dice, llevamos el fuego adentro. O sea, el que puedo hacer yo tal vez por los demás. Gracias. Fátima. Pues yo escogí esta como cajita de té, primero porque pues está muy bonita. Tiene unos colores muy bonitos. Y aparte de que el té tiene muchos beneficios, por ejemplo, el relajamiento y para la salud. Bueno, yo por último elegí el sartén. Pues justo le mencioné a Fátima una anécdota, pero desde chiquito me tocó a aprender a pues hacer mi comidita que mi mamá a veces me dejaba así como solo para hacerlo. Entonces, no sé, creo que es algo que simbolizó mucho en mi infancia, poder aprender a ser más independiente y pues va a la redundancia responsable conmigo mismo. Bueno, cada quien tiene un objeto que es, diría yo, el resultado de mucho tiempo de historia, de esfuerzo, de trabajo de la humanidad. Ahora, es decir, los crayones no se hicieron solos, todavía no tengo tan claro cómo se hace, ¿verdad? Digamos, la lana, ¿verdad? O las mismas agujas, el sartén, el té, ¿verdad? Y eso nos habla de el mismo dinero, Martín, eso nos habla de una tradición, Martín. Sí, ¿verdad? Sí, no me confundas. Nos habla de una tradición muy larga, de una historia en donde hemos ido en comunidad, ¿verdad? Yo quiero retarlos hoy a que cierren sus ojitos un momentito. Les voy a contar una historia. Imagínense que están en su viaje de final de colegio, ¿verdad? Acaban de terminar los exámenes, ganaron cuadro de honor, ¿verdad? Sus papás están súper felices, sus hermanos, ¿verdad? Sus amigos. Y ustedes 8 decidieron hacer un viaje en crucero, ¿verdad? Dijeron, el crucero es lo mío.
¿verdad? Yo quiero conocer alta mar, quiero tener una piscina en el crucero, quiero experimentar lo que se siente pasar una semana y media con las mismas personas. Y bueno, entran a un crucero que ni les cuento. El Titanic se queda súper corto, ¿verdad? Piscina, fiestas, todo lo que quieran comer, tomar. Todavía no tenemos 18 años, ¿verdad? Hay fiestas, hay juegos de mesa, unas, digamos, pues hay alrededor de unas 100 personas atendiéndolos a ustedes y a otras personas que están en el crucero. Conocen a muchas personas, se la están pasando bien, llevan 3 días en el crucero. Y en eso comienzan a escuchar una alarma. Una alarma que los comienza a poner un poco nerviosos, pero ustedes dicen, el capitán es bueno, lo conocemos, ya nos tomamos la selfie con él, ¿verdad? Todo está bien, bajo control, y siguen haciendo lo que ustedes están haciendo. Pero comienzan a sentir que la gente está un poco nerviosa, ¿verdad? Que ya comienzan a ver a los lados, que comienzan a ponerse a la orilla del crucero y comienzan a darse cuenta que algo está mal. Y en ese estar mal, pues ustedes comienzan a bajar libros de todo lo que están haciendo, comienzan a bajar sus clases de física, velocidad, bueno, todo lo que sea necesario para explicar el fenómeno en el que están ustedes en este momento. Sienten peligro, se sienten amenazados, ¿verdad? Y tienen toda la razón. El crucero, después de varios momentos, pues se hunde. Y hay 8 sobrevivientes. Y resulta que son 8 sobrevivientes que son los mismos amigos que salieron juntos en el puerto en el que decidieron dar este viaje de graduación. Son ustedes. Y se dan cuenta que en ese momento tienen que reaccionar, ¿verdad? Y buscan lo que sea que pueden agarrar para salir corriendo, nadando del crucero, agarran una barca, se dan cuenta que no hay nadie, que están solos, pero que cerca, después de 2 días de remar y remar, buena condición física, eso sí, ¿verdad? La juventud ayuda para eso, pues llegan a una isla. Y en esa isla pareciera que no hay nadie más que ustedes. Ustedes y el objeto que acaban de escoger, ¿verdad? Ajá, sí, digamos, no sé si les puede ayudar mucho o no, pero fue lo que decidieron agarrar para salir a flote. Yo quiero que abran sus ojitos, ¿verdad? Y se imaginen, pues estamos en esa isla, un sartén, una cajita de té, un gorro de cumpleaños, ¿verdad? No sé, un botecito con monedas, ¿verdad? ¿Qué creen que pueden hacer ustedes con ese objeto para el bien de los 8? ¿Pueden usarlo? ¿Pueden no usarlo? ¿Qué harían? Sí, Martín. Yo creo que especialmente con el dinero que tengo aquí, aunque sean monedas, podría por lo menos comprar un poco de comida para el bien de los 8, si llegáramos a necesitar. Ya, si fuera una isla que no hubiera nadie, pues que de quién venderla, pues de plano no. Pero está sola. O si no, pues llegar a comprar algo, porque ese es el objetivo principal, pues, del dinero, que es esto. Sí, lamentablemente, Martín, en la isla no hay nada que comprar, ¿verdad? A menos que querrás comprar el gorrito, ¿verdad? O el libro de botánica. ¿Vale? Bueno, pues una bolsa no es como que puedas hacer mucho con ella. Pero, por ejemplo, como primeros auxilios, tal vez si alguien se lastima, usarlo como gasa, vendaje. Ok. Algo para ayudarnos entre todos. ¿Y estarías de acuerdo en destruirla si alguien más la necesita? Sí. Ok. Bueno, creo que el mío fue buena opción, dirías tú. El libro tiene más de 100 preguntas que me podrían en cualquier momento ayudar, beneficiarnos pues en la supervivencia, en la búsqueda de la supervivencia, pues guiarnos en qué podemos alimentarnos, pues las necesidades, satisfacer las necesidades del ser humano, ¿verdad? En momentos críticos como pues sería en ese escenario, ¿verdad? Como poner al servicio el conocimiento. El conocimiento que mencioné al principio. Podría parecer que unos crayones no son muy útiles en una situación así, pero parte del ser humano en ciertas ocasiones es necesitar una distracción, entonces podría realizar esa función, ¿verdad? O sea, se puede, tal vez no pintar sobre la arena, pero hacer dibujos con los crayones. O una gruta y contás tu historia, ¿verdad? Parece repetido, ¿verdad? A simple vista, yo sé que un gorrito no presenta una muy buena ayuda, pero imaginándonos un poco, tal vez con el material puede ser un filtro para el agua.
pero también lo que simboliza que siempre mantener una actitud positiva, entonces supongo que sería el bufón del grupo, entonces... O quien guarda el buen espíritu, por ejemplo, ¿verdad? O las celebraciones. Gracias, Carmen. Pues yo la verdad no le veo mucha utilidad a esto, pero quitando de lado el hecho de, sí, un rato para entretenernos y tal, porque realmente creo que todos en lo que menos pensaríamos en el momento en el que nos quedamos varados en una isla desierta es entretengámonos en hacer otra cosa. Pues por lo que veo, las agujas tan puntudas sirven más de algo sirven cualquier situación peligrosa que se presente. La lana diría que para hacer nudos, pero realmente es un material muy débil a comparación de los materiales que hay que deberían haber en la isla. Entonces no le veo mucha utilidad, pero sí. Ok, gracias. También se me hace difícil como imaginar y cómo utilizarla, pero tal vez como para transportar algo chiquito o preparar algo que se encuentre en la isla. Quién sabe si encontramos té o algo. Pues, bueno, creo que es como... Es raro, pero y en el caso hipotético que podamos hacer, por ejemplo, fuego, podríamos cocinar algo aquí. No tiene que ser directamente así yéndome a la ficción como en unos palos o algo así. Podría ser esto. También me da risa pensarlo, pero tal vez, por ejemplo, si viene un animal, le pegamos con el sartén, ¿va? Pues podría ser, o sea, muy ficticiamente hablando, pero creo que la mayor utilidad que le daría sería lo que todos los demás la utilidad que todos los demás le quisieran dar. Por ejemplo, si quisieran, yo que sé, ir a traer agua con esto o lo que sea, creo que la disposición de lo que ellos deseen va a ser la mejor utilidad de esto, porque yo personalmente pues no sabría qué hacer con esto. Y esa es una excelente respuesta, porque al final podríamos poner todo en común y decir, bueno, ¿qué podríamos hacer con esto? ¿Verdad? ¿Por qué esta historia tiene que ver con la responsabilidad? Yo les dije que quería cambiar el mundo, ¿verdad? Y desde siempre he querido cambiar el mundo. Y sobre todo mi país, diría yo, ¿verdad? Por eso estudié Ciencias Políticas, ¿verdad? Y doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Landívar. Y la comunidad nace así, ¿verdad? La comunidad nace diciendo, yo puedo correr más rápido, al rato puedo perseguir al animal, ¿verdad? Bueno, yo soy buena para hacer vestidos, ¿verdad? Me voy a quedar acá para hacer vestidos, ¿verdad? Tal vez alguien más, una mujer, por ejemplo, puede decir, como en las tribus africanas, yo soy buena guerrera, voy a defender a la comunidad. Era poner un poco los dones, lo que tenemos al común de la comunidad, ¿verdad? Y la responsabilidad, recordemos, esta primera definición que les di, tiene que ver con la capacidad de responder, con la habilidad de responder. ¿Qué es lo que tengo yo hoy, ¿verdad? No solo en mis manos, sino también dentro de mí, que me da capacidad de responder hacia los demás, ¿verdad? Hacia el bien común. Y por eso, cuando yo pensaba justamente en hablar de las responsabilidades de otra perspectiva, pensaba en eso, pensaba en que hay dos grandes dimensiones en las que tenemos que pensar en la responsabilidad. Una es la personal, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy responsable. ¿Qué tengo para actuar? ¿Qué tengo para responder? Y eso va a ser determinado un poquito por los momentos de la vida que tenemos, ¿verdad? Yo creo que desde pequeños, cuando lo hablábamos en el equipo para compartir con ustedes estas reflexiones, decíamos, siempre asociamos la responsabilidad a disciplina, ¿verdad? Y casi nunca nos felicitan por ser responsable, ¿verdad? Es que responsable sos, mijo, de verdad. Gracias, ¿verdad? Nos felicitan por otras cosas, pero no por ser responsables, ¿verdad? Pero ser responsables es sobre todo un camino, ¿verdad? Una herramienta que nos permite llegar a un objetivo que queremos, ¿verdad? Y ese objetivo que queremos normalmente en determinados momentos de nuestra vida tiene que ver con situaciones que no siempre reflexionamos, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar, ¿verdad? Yo creo que la responsabilidad la asociamos mucho a nuestros estudios, ¿verdad? Si no hacemos tareas, ¿verdad? Si no estamos en el equipo que nos toca, en el trabajo en grupo, ¿verdad? Si no respondo en la clase la pregunta que me hace la profesora. Y yo creo que ahí tenemos como que llenar de sentido esos gestos, ¿verdad? Es decir, estar presentes en la clase, estar presentes en ese momento en el que estamos y darnos cuenta para qué sirve que yo estudie. Sirve para mí, ¿verdad? Pero yo sé que si ustedes quisieran ser médicos, por ejemplo, ¿verdad? Si quieren ser internacionalistas, si quieren
pues cualquier profesión que se puedan ustedes imaginar, como ser abogada o ser ingenieros, pues siempre va a tener un sentido hacia los demás, ¿verdad? Los mejores estudiantes para mí no son los que tienen las mejores notas solo por tener las mejores notas, ¿verdad? Son aquellos que logran comprender que estudiando, que ya estamos dando los primeros pasos en ese estudio para darle algo a los demás. ¿Y qué es lo que voy a tener en mis manos en ese momento? Voy a tener puentes, voy a tener la salud mental de una persona, voy a tener una ley internacional que puede ayudar a tantos migrantes en este momento, ¿verdad? Puedo tener una solución a una enfermedad desde cualquier lugar del mundo, a una pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos ahorita, ¿verdad? Es dar algo. Yo doy mi palabra, doy mi respuesta, doy mi tiempo, doy mis horas de estudio. Y eso va a tener un efecto, aunque no lo querramos ver o no lo podemos ver ahorita, hacia futuro, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un sentido de responsabilidad que a mí se me hace más bonito, ¿verdad? Se me hace más íntimo, ¿verdad? Es el conocimiento, es ese libro de botánica, ¿verdad? Para buscar, hacer una búsqueda interior, pero que siempre tiene que ver con los demás. Y claro que a mí me da alegría y me da plenitud, ¿verdad? Porque el hecho de poder hacer lo que yo quiero, como yo creo que se tiene que hacer, hay una palabra que es importante, que es la de la coherencia. Ser responsable, si no es un lugar al que nosotros llegamos, si es entonces un camino, pues es un camino que habla de nosotros, ¿verdad? Si nosotros creemos, por ejemplo, que el amor, ¿verdad?, el tiempo con los papás, que la alegría son valores importantes, pues yo no voy a dejar a una amiga esperando media hora, ¿verdad? Porque respeto su tiempo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la responsabilidad tiene que ver con ese camino personal que le doy también a los demás. Y esa es la segunda dimensión. La segunda dimensión es que la responsabilidad, creo yo, que se vive a nivel personal, pero sobre todo se vive a nivel de los demás, ¿verdad? La responsabilidad es una relación. Todos somos responsables de lo que suceda en el mundo, en el país, en las ciencias, en cualquier lugar, ¿verdad? Y somos responsables porque el cuidado de la comunidad es una tarea de todos y de todas, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que hay a mí me gusta pensar pues que la responsabilidad tiene un poco que ver con el sartén que tú decías, Marco, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de poner al centro de ese círculo que me imagino que harían si estuvieran en esta isla desierta y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y al rato dicen, miren, creo que tenemos que dejar nuestro testimonio y nuestra historia y seguramente alguien más la leerá y tal vez los crayones se convierten en eso, ¿verdad? En una forma de expresión. Hay una responsabilidad, por ejemplo, en el arte, ¿verdad? Pero también en usar un objeto de una manera creativa, ¿verdad? Algo así como si tengo limones, hago limonada. Bueno, ¿qué harías si tuvieras un kit, ¿verdad? No sé si es de crochet o es para tejer, creo que es para tejer, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tengo que hacer casas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si alguien necesita justamente ese pedacito de manta de la tote bag y la amarro con qué? ¿Y qué hago con el dinero? Y es que ahí cuando llego al dinero, cuando tú presentabas el dinero, Martín, yo reflexionaba si había un objeto que estaba segura que iban a agarrar, era el del dinero. Pero cuando estamos en una isla pues desierta, sin nada que comprar, el dinero pierde valor, ¿verdad? Y pareciera entonces que todos los otros objetos, que tal vez eran menos seductores para tomarlos como el sombrerito de la fiesta, pues se vuelven un poco más importantes. Al rato vamos a tener que fundirlo, ¿verdad? Para, no sé, para hacer un dije y recordar ese momento en la playa, o vamos a tener que hacer, no sé si se podría hacer, digamos, hacer una llamada confundiendo el dinero, ¿verdad? Pero el dinero deja de tener valor y nos recuerda entonces cuál es el valor importante en relación a la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad es, colectivamente hablando, la capacidad de responder para que todos estemos bien, ¿verdad? Y ahí creo que hay un sentido que me parece más interesante, ¿verdad? No solo el de si somos responsables con las tareas, si somos responsables con la hora de llegada, si somos responsables con lo que nuestros papás, nuestros amigos, nuestros jefes nos dicen que tenemos que hacer, sino, y sobre todo y más importante, si somos coherentes con nosotras mismas, ¿verdad? Y si logramos ser lo que decimos que somos y lo que sentimos que somos.
La responsabilidad es darnos a los demás también, ¿verdad? Es decir, yo pongo en el centro de la mesa no solo el sartén, sino mi fuerza. Pongo al centro de la mesa no solo el sombrerito, sino mi alegría, porque creo que si están en una isla desierta sin nadie, van a necesitar a alguien que cuide el espíritu de la comunidad, ¿verdad? Y pongo también los crayones y pongo el conocimiento de botánica y al rato pongo el dinero, ¿verdad? O dejo el dinero para contar los días que estemos ahí, pero todo tiene que estar vinculado al bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es eso, es yo conocerme a mí misma, saber qué tengo, ¿verdad? Y decir, esto lo pongo al cuidado de la comunidad para que todos salgamos adelante, para que todas salgamos adelante. Pues bueno, yo quiero abrir aquí el diálogo. Después fueron rescatados de la isla, ¿verdad? 10 días después. ¿Y cómo se sienten, verdad? ¿Cómo se sienten de poder estar acá hablando de un valor que normalmente siempre asumimos con tengo que hacer esto, debo hacer esto, ¿verdad? Con alguien obligándome a hacer algo. Pero al rato, y debiéramos de darle, no sé, un pequeño twist a la responsabilidad, ser más generosos con este valor y darle un poco un sentido más íntimo, ¿verdad? ¿Abrimos la conversación? ¿Qué piensan? A ver, yo siento que todo lo que usted dijo es muy certero. Creo que a nosotros tal vez de pequeños, no con intenciones de que sea así, pero se nos pinta la responsabilidad como algo que sí o sí debemos de tener y o practicar. Entonces creo que ahí es donde radica el problema, porque a mí me dicen, por ejemplo, ser responsable jugando fútbol, que yo no soy gran amante de fútbol. Obviamente no le voy a poner la responsabilidad que a mí me gustaría, porque no es algo que me apasiona, no es algo que me mueve. Entonces yo creo que ahí es donde cobra importancia que la responsabilidad no solo es poner y dar a los demás, sino buscarlo dentro de lo que nosotros consideramos somos capaces, hábiles y apasionados haciendo. Aquí es donde yo le pongo un ejemplo mío. Por ejemplo, yo pasé mucho tiempo en el colegio pensando que yo estudiaba por digamos que por orgullo de mis papás, y no me sentía mal haciéndolo. Yo muy feliz y sacaba mis notas, mire, que no sé qué. Pero la vida y ciertas actividades que yo me fui involucrando me enseñaron que la responsabilidad que yo tuve en el colegio tal vez no fue por mis papás, sino porque me di cuenta que el país, la gente y incluso mis mismos compañeros necesitan eso de mí. Entonces, creo que la responsabilidad es algo que se puede inculcar. Sin embargo, yo pienso muy profundamente que la responsabilidad es algo que cada quien busca y ofrece a su manera. Bueno, a mí principalmente me gustó mucho cómo planteaste el valor de la responsabilidad ahorita con este ejemplo de la isla, porque ciertamente, como decía mi compañero, a nosotros nos habían enseñado en el colegio de que era la responsabilidad era tener la conciencia de que tenemos un tiempo estimado para lograr y hacer una actividad específica. Pero eso que nos dijiste de poner esa misma responsabilidad, poniendo el valor al servicio de los demás, me pareció algo muy bonito porque no lo había visto así totalmente, pero es cierto al mismo tiempo, porque la responsabilidad es tomar esa conciencia y, como dijiste, actuar al servicio de los demás, viendo que todos estén bien, pero al mismo tiempo uno también, aplicando los diferentes tipos de valores que tenemos, no solo el valor de la responsabilidad, claro. Bueno, a mí también pues me encantó el ejemplo y la verdad se me hace muy divertido en cierto punto pensar que puedo hacer con una bolsa así en una isla, ¿verdad? Pero más que todo siento que esto me deja demasiado para mí y para mi futuro, porque quizá no en un largo plazo, puede ser en un corto o en un mediano, ofrecer lo que tengo de verdad para mejorar la situación de mi país, de mi familia, en mi colegio, en mi universidad, donde sea que esté, ver qué cambio puedo hacer desde la nueva perspectiva que tengo ahora de la responsabilidad. Pues yo la responsabilidad la veo más como una... claramente desde pequeño se me inculcó que era realmente lo que valía en la responsabilidad era la disciplina que uno le entregaba a las cosas. Y específicamente hablando de mi pasión, la cual no había comentado, pero a mí me fascina hacer básquetbol. Yo juego básquetbol y desde que empecé a practicar se me ha ido incentivando ese sentido de responsabilidad, tanto como una obligación y a la vez como
la responsabilidad es el método para alcanzar el éxito. Es realmente no solo un aporte de mí para el mundo, sino un aporte, aunque suene raro, de mí para mí. Entonces, pues eso sería. Antes de darle la palabra a Valerie y a Fátima, vayamos pensando también en los mitos de la responsabilidad, porque yo creo que justamente lo que decís es bien importante. Hace unos días le pregunté a mi sobrinito, a Mateo, qué quería hacer cuando fuera grande. Tiene 13, ¿verdad? Y me dijo, ganar dinero. Y yo le dije, tienes toda la razón. Es importante, ¿verdad? Pero al rato lo más importante es saber qué te gusta y para qué sos bueno, ¿verdad? Porque el éxito viene por añadidura. Cuando damos lo que somos, ¿verdad? Y saber qué somos es tal vez la gran pregunta de la vida, al final de cuentas, ¿verdad? Y ese responsable, a mí me gustaba mucho lo que Eric me decía cuando hablábamos de este tema, porque Eric me decía, es que tenemos que ser realmente coherentes, responsables con nuestros sueños, ¿verdad? Si necesitamos de la disciplina, necesitamos de la disciplina para alcanzar el sueño. Si necesitamos leer más, necesitamos leer más, ¿verdad? Si necesitamos hablar con más gente para lograr, pero ¿cómo lo hacemos, verdad? Y la responsabilidad nos invita a eso, ¿verdad? Nos invita justamente a dar un poquito más de lo que somos para lograr lo que queremos, porque en este mundo venimos a ser nosotros mismos, a ser nosotras mismas. Y con eso creo que es lo más responsable que podemos hacer para que el mundo sea diferente y para que el mundo cambie, ¿verdad? Fátima. Pues como todos dijeron, pues yo me siento con un cambio de perspectiva al saber que la responsabilidad no solo conlleva el deber, sino también los actos y la habilidad de uno mismo y saber las consecuencias que esto tiene y proponérselas a los demás para poner, como tú dijiste, hacer un mundo mejor y siempre dar como la excelencia y el extra a esto. Yo considero que la responsabilidad es un valor con muchos conceptos diferentes. Como me encantó, como dijiste, la responsabilidad codimensional, que hay yo considero que hay dos, la personal y pues la responsabilidad grupal. También hay tipos de responsabilidad, considero totalmente la responsabilidad afectiva, que creo que esa es la principal personal, dirías tú, porque cómo actúo, las acciones que hago, pues afectarán al grupo, a todo esto, ¿verdad? Con esta situación también pues siento que hay un tipo de responsabilidad que es la de supervivencia. Por ejemplo, yo creo que cuando estamos en una situación tal como nos la planteaste, totalmente, muy interesante, la verdad, te lo felicito. Pues me pareció muy interesante porque yo pues tuve una responsabilidad, a veces la característica del liderazgo, pues responsabilidad sobre mi grupo y qué podemos hacer y cómo podemos aportar, dirías tú. Pero sí, totalmente la responsabilidad creo que es un valor indispensable para la convivencia entre personas, ¿verdad? Y yo pensando justamente en lo que decís, ¿verdad? La responsabilidad va cambiando alrededor de los momentos de la vida. Y, por ejemplo, va a llegar un momento, como llegó el momento para mí, por ejemplo, de cuidar a mis papás, ¿verdad? Y cómo justamente entregar un poco de lo que soy, de eso que tú decís también, de la responsabilidad afectiva. Y me he dado cuenta que ahí justo la botellita de dinero no es lo que importa, ¿verdad? No es que tengan todo para vivir bien, ¿verdad? Sino es el tiempo que yo les puedo dar a ellos para escucharlos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del momento de la vida en la que uno está, así va cambiando también el sentido de la responsabilidad, ¿verdad? Y hay responsabilidades transversales, creo yo, a toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, la responsabilidad que tenemos de cara al cuidado de la casa colectiva, ¿verdad? Es decir, el ambiente, creo yo que es uno de los momentos más importantes que tenemos que tener, aferrarnos a ese valor de la responsabilidad o vamos a tener una catástrofe de mundo en poco tiempo, ¿verdad? Hay una responsabilidad también de cara a nuestra propia supervivencia y yo diría también hasta seguridad, ¿verdad? Cómo no nos exponemos a situaciones que pueden vulnerarnos, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, somos responsables también siempre de cara a nuestra historia, ¿verdad? Cómo estamos informados, ¿verdad? Cómo conocemos lo que está pasando en el país, en Guatemala, y así van a ver, ¿verdad? Mientras estas van a ser así como comunes a todos los momentos de la vida, van a haber otras que depende si estás en una isla, ¿verdad? O estás en la universidad o estás en un momento, pues, familiar que te solicita tener la responsabilidad, ¿verdad? Yo quisiera
ir terminando en los últimos 5 minutitos que tenemos vinculado a los mitos de la responsabilidad. ¿Creen ustedes o se les ocurre un mito de la responsabilidad? Sí, Andrés. Tal vez podría sonar un poco común lo que voy a decir, pero podría la responsabilidad estar vinculada directamente con las personas inteligentes, como solo las personas inteligentes son responsables y eso es lo que su principal característica. Ese es un mito, ¿verdad? Y es un mito que hay que desmontar, ¿verdad? Y me parece interesante que lo plantees porque a alguien se le ocurre un segundo mito vinculado a lo que Andrés ya planteaba. Siguiendo la línea, si se cree que el inteligente es responsable, pensar que tal vez alguien que no se le dé bien los estudios, pongamos en ese contexto, que no es responsable. Justo, ¿verdad? O por ejemplo el hecho de que no logramos el éxito porque no fuimos responsables. ¿Cuál es el límite también de una responsabilidad sana que no nos vulnere a nosotros, verdad? Y esta pregunta justo nos la hicimos porque tan feo que es, tan horrible que es cuando nos dicen que somos irresponsables, ¿verdad? Pero al rato, y no, quien nos lo dice no sabe que tuve otras circunstancias en el día, ¿verdad? Que tuve una excepcionalidad, que tuve que hacer algo más que también fue por responsabilidad que lo tuve que hacer y no pude hacer esto, ¿verdad? Entonces, ciertamente ahí hay un segundo mito. No toda irresponsabilidad podemos como latigarnos, ¿verdad? Con la irresponsabilidad. Tenemos que saber que tenemos que gestionar esa responsabilidad. Tal vez el gesto responsable hubiera sido no puedo hacerlo ahora o explicar por qué, ¿verdad? Pero la responsabilidad no es lo mismo que la culpa, ¿verdad? Ese es otro mito, ¿verdad? No podemos culparnos siempre de no hacer todo lo que tenemos que hacer porque tenemos también que humildemente reconocer nuestros límites, ¿vale? Pues yo, en mi círculo, podría ser solo en el mío o varios, he escuchado que la responsabilidad lo es todo. Te doy un ejemplo con palabras. Él es muy responsable, entonces siempre le hace las cosas bien, o él es muy responsable y por eso hizo tal cosa. Pero siento que también de la responsabilidad va a la mano la disciplina, y la disciplina también logra hacer maravillosidades, dirías tú. Sí, pues la disciplina también da el ejemplo y la consistencia que necesita la persona, y eso pues va de la mano de responsabilidad, y no posiblemente responsabilidad sea todo lo que una persona necesita para pues, ser lo que consideramos como exitoso. Eso, yo esperaba que saliera ese mito, ¿verdad? Si la responsabilidad no lo es todo, ¿qué es todo? Cuando nos toca responder y cuando nos toca dar, ¿verdad? Para mí esa es una pregunta que yo aprendí muchísimo en medio de esta, digamos, de este ejercicio en equipo que hicimos para preguntarnos sobre la responsabilidad. Y yo decía, yo creo que lo que sí es todo es el amor, ¿verdad? Lo que sí es todo es dar lo mejor de mí misma, ¿verdad? Y pienso justamente en los grandes científicos que intentaron una y otra vez hacer luz eléctrica, ¿verdad? O inventar el teléfono. Seguramente no les salió a la primera, ¿verdad? Y eso implica entonces que tal vez la medida con la que debiéramos de medir nuestra responsabilidad es si lo dimos todo. Somos responsables de lo que podemos dar y de lo que podemos hacer, ¿verdad? Si no hicimos lo suficiente, ¿verdad? Al rato, y ahí está el grado de la responsabilidad. No tiene que ver tanto con la meta o con el objetivo de lo que nos estábamos planteando, sino más bien tiene que ver con nosotras mismas, con nosotros mismos, con si lo hice de corazón, con si lo hice con amor, ¿verdad? Y ahí también hay un mito último que voy a agregar, que es el mito tan terrible, y yo creo que ya en estos tiempos de la vida lo vamos experimentando quienes vamos unos añitos, 20 años más que ustedes. Pero es pensar en que tenemos que quedarnos hasta noche, ¿verdad? Trabajando, que tenemos que darlo todo y más, ¿verdad? Y cuando eso implica no celebrar el cumpleaños de un hermano, o cuando no implica salir a tomar un café para darle esa, como decías tú, responsabilidad emocional a un amigo que te dice, necesito hablar contigo, ¿verdad? Ahí es cuando yo creo que tenemos que discernir y saber qué es más importante. Cumplir a toda costa o saber que tal vez, aunque pareciera que lo que vamos a hacer no es importante, si tiene para alguien más una razón de ser, ¿verdad?
Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes a estar en este espacio de Juventud con Valores. Gracias por acompañarnos aquí en la Landívar, que es su casa, y pues espero que tengamos otro momento para coincidir.